días, querida iglesia, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Quería compartirles un versículo muy cortito de la Biblia que está en 1 Pedro 2:21. Dice, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Pensaba que seguramente todos en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir estamos atravesando alguna especie de sufrimiento en nuestra vida. Creo que nadie está exento de eso hoy. Pero qué bueno es recordar que hay alguien que entiende nuestro dolor y nuestro sufrimiento, y es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo en todo, aún en el sufrimiento. Jesús sufrió inmerecidamente por nosotros, para que gracias a su sufrimiento podamos disfrutar de una relación plena con el Padre. Te invito entonces en esta mañana a recordar y adorar una vez más al que entregó su vida por nosotros. Que Dios te bendiga. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Quiero invitarte, muy buenos días, a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 49. Hay un texto apasionante en el que el Señor Jesucristo dice así: sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió
del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. El Señor Jesucristo está intentando recordarles lo que sus antepasados debieron experimentar en el peregrinar por el desierto. Basta con que uno vaya al libro de Éxodo, capítulo 16, para recordar que hubo una situación en la cual, transcurrido tan solamente un mes de aquella salida de una esclavitud de por más de 400 años, el pueblo se queja ante la vida de Moisés. ¿Cuál es el reclamo? Nos hubieses dejado en la esclavitud de Egipto, que por entonces al menos nos sentábamos a las ollas de grandes comidas con carne, a traernos a morir en medio de este desierto. Dice aquel capítulo que en aquel momento Dios decidió increíblemente hacer descender del cielo el maná. ¿Qué era el maná? El maná era un alimento altamente perecedero, porque nos dicen los instructivos que recibieron los judíos que no podían dejar de un día para otro, puesto que esto se agusanaba y entraba en un feo aroma. Eso era el maná. Pero dice el Señor Jesucristo, aquel maná que recibieron sus antepasados y que vino del cielo, ni punto de comparación tiene, como acabamos de leer, con el pan del cielo que para ustedes descendió. Con el pan del cielo que para ustedes será alimento imperecedero, capaz de darles la vida eterna. Aquellos que en el peregrinar comieron de aquel maná, murieron todos. Pero el que coma del pan que del cielo descendió, tendrá vida eterna. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. El pan para cada uno de nosotros, que en esta mañana nos hemos reunido en miras de hacer memoria de Él, es la figura de su cuerpo, que descendió del cielo como el pan de vida eterna. Para que en esta mañana simbolicemos este pacto eterno que nos ha dado la posibilidad de vivir para siempre y nunca más morir, a través de la vida que Él ha prometido por su pan, el cuerpo, y por la sangre representada en el vino. Te invito a orar en esta mañana para que juntos entonces podamos participar de este pacto eterno. Dios, cuántas gracias te damos en esta mañana por poder hacer memoria de aquel que descendió del cielo para traernos vida y vida en abundancia, vida para siempre, vida eterna. Te damos gracias porque este es un pacto imperecedero, es para siempre, no se echa a perder, no tiene vencimiento. Y por eso en esta mañana, tal cual Él nos lo enseñó, al tomar de este pan, figura de ese cuerpo de vida, queremos hacer memoria de lo que Él fue capaz de hacer en nuestro favor en la cruz del Calvario. Bendecí este pan y bendecí la copa que hemos también de tomar en figura de la sangre derramada para limpieza de todos y cada uno de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre justamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el pan de vida. Amén.
solo de Jesús la sangre. Esta mi esperanza es, solo de Jesús la sangre. No lo puedo merecer, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. La razón de mi confiar, solo de Jesús la sangre, me guiará hasta el hogar, solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre. Hermoso Rey, toda gloria a Él. No hay otro nombre que se compare. Jesús mi Dios, Cordero y León, me liberaste, preciosa sangre de Jesús. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. ¿Qué tal? Qué bueno es estar en esta hora compartiendo como familia. Seguramente que vos estás ahí en tu casa. No sé si sos casado, estás ahí con tu esposa. Ya que no nos podemos abrazar todos juntos, yo te invito antes de comenzar que puedas tomar la mano, abrazarla a tu esposa, a tus hijos, porque este es un tiempo como familia que vamos a disfrutar y vamos a compartir de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que lo he titulado ¿Cómo esperar sin desesperar? Y este es un tiempo especial en el cual pareciera ser que no entendemos cómo enfrentar. No sé si te ha pasado a vos, pero a mí sí me ha pasado que a veces este tema de esperar y ser paciente es una de las cosas más complicadas. Recuerdo que cuando generalmente ando en auto, una de las cosas que por ahí me cuesta muchísimo
es cuando una persona hace una maniobra equivocada y se pone adelante tuyo y te hace salir de los cabales, de las casillas, o cuando tengo que esperar en la cola de un banco y parece que no avanza. ¿Cómo sos vos cuando tenés que esperar? Cuando tenés que enfrentar un tiempo en el cual no hay una salida. Y parece que nos enfrenta a todos en este tiempo con un tiempo así. Podemos esperar. El problema está en que no esperamos de una manera apropiada y entonces comenzamos a calentarnos internamente y a reaccionar de cierta manera, y todos luchamos de alguna forma con este tema. Y no es tanto qué es lo que pasa mientras estamos esperando, sino cuál es nuestra actitud, cómo enfrentamos este tiempo. Por eso hay una serie de preguntas que yo me las formulé y te invito a que te las puedas hacer vos, no solamente ahí, sino agregar más. Por ejemplo, en un tiempo así, ¿es difícil esperar? ¿Todas las personas luchan con lo mismo, con esto de esperar? ¿Cómo se espera? ¿Qué pasa si no aprendo a esperar? ¿Hay consecuencias? ¿Es un problema que lo tienen los niños, los jóvenes, los mayores? ¿Esperar es lo mismo que dejadez o falta de perseverancia? ¿Cuánto tiempo esperar? Bueno, seguramente que si vos te pones a hacer una lista vas a encontrar un montón de preguntas que te podés hacer en cuanto a este tema. Ahora, en el tiempo de cuarentena, a vos te puede estar encontrando este momento reflexionando o enojándote o quejándote o llenándote de ansiedad o algunos deprimidos. No sé cómo lo estás sobrellevando, pero me gustaría que juntos podamos en estos minutos que tenemos estar mirando una porción de la palabra de Dios de un grupo de hermanos que justamente el escritor Santiago le va a escribir y les va a decir, miren, tienen que esperar y no desesperar. Por eso te invito a ir a tu Biblia, allí no sé en qué versión la tenés, no importa, yo la voy a leer en la 60, si vos tenés la NTV, lo importante es que juntos podamos leer la palabra de Dios. Fíjate allí, Santiago capítulo 5, el versículo 7 al 12. Acompáñame con la lectura, dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Dice el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y termina el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Fíjense qué hermosa porción esta que nos va a permitir, podríamos tomar muchas otras porciones de la Biblia para hablar sobre el tema de cómo ser pacientes, cómo esperar sin desesperar. Ahora, en esta porción de la Escritura vamos a encontrar a Santiago hablándole a un grupo de creyentes y vamos a entender el contexto para darnos cuenta que es casi similar a lo que vivimos nosotros hoy. En esta epístola encontramos que el autor se va a dirigir a judíos cristianos que estaban en medio de una persecución. Esa persecución implicaba que habían salido desde Jerusalén y habían comenzado a esparcirse por distintos lugares de las aldeas cercanas y otras ciudades también. Bueno, Santiago le escribe porque había una gran tensión. Estas personas habían perdido sus propiedades, sus trabajos, porque la persecución los llevaba a salir de donde vivían, perdieron su casa, perdieron todas las cosas por la causa de Cristo y emigraron hacia otro lugar. Ahora, claro, llegan a ese otro lugar y de repente piden trabajo y como siempre hay algunos que los toman, pero no les pagan el sueldo.
había problemas y conflictos con los obreros. Dice que los obreros trabajaban y llegaba el tiempo del jornal de cobrar y no les pagaban. No es porque no tenía el patrón, sino porque decía, bueno, lo voy a hacer esperar para hacer trabajar ese dinero. Entonces se presentaban tensiones, uno lo puede ver ahí en el capítulo 2 y en el capítulo 5 de Santiago. Todos estos hermanos, porque los que a veces contrataban eran hermanos, y entonces no cumplían con sus responsabilidades. Había toda una serie de conflictos y problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero eran los creyentes los que de repente comenzaban a impacientarse. Y decían, en medio de esta situación que nos toca vivir, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir? Bueno, había también, si ustedes ven el versículo 6, había un ejercicio de poder de uno sobre otro. Pareciera que los mismos temas se vuelven a repetir, no importa la época que sea. La pregunta es, ¿cómo estamos parados ante los vaivenes sociales hoy en día? Fíjense si uno mira hacia atrás y hacia adelante. Había problemas económicos. Seguramente que en este tiempo te toca a vos. Algunos han quedado sin trabajo, otros le han reducido el sueldo, otros directamente que son empresarios han perdido sus empresas. Se dice que más de 25.000 empresas han tenido que cerrar. Y no se sabe la consecuencia que va a ser, no solo a nivel de Argentina, sino a nivel mundial. Problemas económicos, problemas, injusticias sociales, pérdidas de libertades personales. Recién estaba viendo distintos tipos de eventos en el cual se dice, bueno, queremos salir a las calles, queremos tener las libertades que siempre teníamos. Había una serie de aflicciones que iban afectando la vida de estos creyentes. Yo me imagino allí Santiago escribiendo y los creyentes como vos y como yo, diciendo, la época ha cambiado, pero tenemos las mismas cosas, problemas financieros, problemas económicos, problemas sociales, problemas raciales, problemas en los cuales aún entre los mismos creyentes o fuera hay conflictos y hay levantamientos entre una raza y otra. Y esos problemas nos afligen. Decíamos entonces que todas estas cuestiones sociales le afectaron a ellos y nos afectan a nosotros. La pregunta es, ¿Dios perdió el control? Ellos pensaban y decían, si Dios está en el control, ¿por qué permite que me pase estas cosas? ¿Acaso Dios no podría haber evitado que existiera la pandemia? Y entonces comenzamos a llenarnos de angustias y a decir, ¿Dios está en el control en medio de esta situación? Otros se deprimen, los de tercera edad no pueden salir, le dicen quédate en la casa. Fíjense que el único lugar donde los jubilados podían tener una buena comunicación era cuando iban a cobrar la jubilación, porque ahí conversaba con otras personas y charlaban y se ponían al día. Hoy no lo pueden hacer. En medio de toda esta situación es donde escribe Santiago y él dice, si están oprimidos, van a tener que aprender cómo esperar, porque en medio de esto hay una enseñanza para nuestras vidas también. Vamos a responder 4 preguntas, ¿les parece bien? En base a estos versículos. Vamos a ver si andamos bien con el tiempo. En primer lugar, la primera pregunta en cuanto a cómo esperar sin desesperar es, ¿cuánto tiempo esperar? Observen lo que dice el versículo 7. Léalo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo esperar? Según el versículo, aquí dice Santiago que hay que esperar hasta la venida del Señor. Bueno, hay un problema, quizás vos estás ahora con problemas económicos y decís que tengo que esperar hasta la venida del Señor. Bueno, acá el tiempo que establece Santiago es desde hoy, la circunstancia, hasta la venida del Señor. Pero no quiere decir que va a durar toda la vida lo que te pasa o lo que me pasa a mí. Hay 2 pensamientos básicos acá. Primero, que necesito ejercitar paciencia en diferentes circunstancias que viva como parte del peregrinar en este mundo. Es decir, que dice que desde acá, la circunstancia hasta la venida del Señor es el tiempo para esperar. Ahora, de repente, puede ser que vos estás con escasez de trabajo y tenés que esperar. ¿Hasta cuándo?
hasta que en un momento esa circunstancia termina. Pero terminó esa circunstancia y comienza otra. ¿Hasta dónde tenés que esperar? Hasta que esa circunstancia termina. En otras palabras, el pensamiento es, el tiempo que tenemos es para esperar de ahora hasta la venida del Señor. Y hay una frase que solían decir los creyentes al comienzo que decía, el Señor Jesús puede venir hoy, tal vez hoy. Entonces, si entre la circunstancia y la venida del Señor fuera hoy, ¿cuánto tenemos que esperar? Un día. Entonces, qué lindo pensamiento este. Entonces, las circunstancias pueden cambiar, pero tenemos que saber que el tiempo de espera es desde ahora, puede ser, hasta la venida del Señor. Un tiempo, un año, menos, mucho, pero hay un tiempo para esperar. También quiere decir que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor y no en las circunstancias. Miren, acá lo que va a presentar es el ejemplo de un labrador. Observen que dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Esto quiere decir en dos momentos en el cual cuando necesita justamente la lluvia, todo lo que es para germinar y para producir el fruto, justo llegaban en el momento oportuno. O sea que esperar el tiempo oportuno trae un ejercicio interno para hacerme más resistente y más fuerte. Siempre requiere tiempo entre el sembrar y el levantar la cosecha. Sin esa capacidad de aguardar los tiempos oportunos, me quita la posibilidad o la capacidad de ejercitarme en la tolerancia a la frustración. Hay personas creyentes que no pueden esperar. Y entonces viven como se vive hoy en día en la cultura, que dice todo ya, ahora mismo, instantáneo. ¿Quiere un café? Instantáneo. ¿Una sopa? Instantánea. ¿Una novia? Instantánea. Y entonces vamos atravesando la vida con un sentir de que las cosas no tienen que esperar. Pero acá dice que para crecer en paciencia tengo que, ¿qué cosa? Esperar. O sea que hay un tiempo, por eso utiliza las palabras espera, aguarda, paciencia. Hay niños y adolescentes que exigen sus derechos en la familia, en la escuela. Yo tengo derecho, dicen, ¿sí? Pero no saben nada de responsabilidades porque no aprendieron este concepto de paciencia. Por eso, algunas reflexiones ahí. Entre tu circunstancia y la venida del Señor puede haber años o días. La pregunta es, ¿cómo estás desarrollando tu paciencia? Si esperara la venida del Señor como si fuera hoy, entonces sería mi circunstancia como pasajera. Primera pregunta, ¿cuánto esperar? Segunda pregunta, ¿cómo se debe esperar? Observa el versículo 8. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La pregunta es, ¿cómo se debe esperar? Y acá dice, afirmad vuestros corazones. Las circunstancias pueden afectar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Si tenés mucha plata, ¿cómo estás? Contento, ¿sí? Si te salieron bien las cosas en el día, si el trabajo te fue bien, si pusiste muchas cámaras, si hiciste varias cosas, ¿cómo estás? Muy bien, de ánimo. Y si el día viene pinta feo y no tenés nada en la cena ahí, no hay nada para comer, ¿cómo estás? ¿Tu ánimo? Entonces, las circunstancias afectan nuestros estados de ánimo. Y acá dice, y usa la palabra afirmar, que en el griego es fijar firmemente. Es hacer estable, volverse resueltamente en cierta dirección. Eso es afirmar. Las circunstancias adversas pueden hacernos variar en nuestro ánimo y nos llena de enojo, bronca, desánimo. ¿Qué otra cosa más? Queja. Ahí agregarle cualquier otra emoción. ¿Por qué? Porque la circunstancia adversa nos lleva a que nuestros ánimos varíen, en que nos sintamos inestables emocional y espiritualmente. Y esta expresión es la misma que aparece cuando dice afirmad, la que usa el Señor cuando dice que voy a poner el rostro como un pedernal. Eso es afirmar, es decir, firme para que su ánimo no varíe. O cuando el Señor ahí en Lucas 22:32 le dice a Pedro, he rogado que tu fe no falte y una vez vuelto confirma. Esto es afirmar.
¿sí? Solidez. Somos desafiados a tener una actitud positiva de animarnos en medio de las circunstancias adversas, cuando a nuestro interior le gustaría deprimirse o amargarse. Te pregunto, ¿cómo estás enfrentando este tiempo con tus circunstancias? Cuidado con la actitud negativa de quejarnos. Pero también acá encontramos esta palabra que significa cuidarnos de meter en aprietos, suspirar, murmurar. ¿Vieron esa palabra que dice que no se quejen? Esa es la palabra, dejen de suspirar, murmurar, gemir, angustiarse. Es lo que le pasó a Israel cuando iba saliendo de Egipto, ¿se acuerdan? De repente se encontraron en medio de una circunstancia difícil. El mar estaba delante, a los costados estaba el desierto, atrás estaba el enemigo. Y en medio de eso comenzaron a quejarse, a angustiarse. ¿Y qué pensaban? En las cebollas de Egipto. Pensaban en todas aquellas cosas que tenían, aún en los sepulcros, dice nuestro, por lo menos teníamos sepulcros allá en Egipto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos quejamos en medio de una circunstancia adversa y no tenemos paciencia, lo que sucede es que no aprendemos lo que implica el afirmar los corazones. Tercera pregunta en cuanto a esperar para no desesperar. ¿Es posible esperar? Y ahí en Santiago 5:11 nos va a presentar y nos dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de, y da el ejemplo de la paciencia de Job. A veces pensamos que los personajes bíblicos fueron personas diferentes a nosotros, ¿sí? Superhéroes, ¿sí? Personas, qué sé yo, fuera de serie. Y nos encontramos que cada uno de ellos eran limitados, como sos vos y yo. Lo que pasa es que generalmente nosotros nos miramos y vemos nuestras miserias. Y miramos a los personajes bíblicos y pensamos que eran fuera de serie. Sin embargo, acá presenta el ejemplo de Job. Un ejemplo de un hombre de carne y hueso que pasó por circunstancias que a nosotros no nos gustaría pasar. A veces me pregunto y le pregunto a Dios, no sé si soportaría todo lo que vivió Job. Y si ese ejemplo tan difícil de paciencia en medio de todas las cosas, observa cómo lo vivió Job. Porque a veces yo mismo me digo, seguro que no podría. Claro, Job era diferente. No, era como vos y como yo. Porque en ese momento él no se sentía diferente, se sentía que Dios estaba lejos. Fíjate qué cosas pasaron y Dios permitió en su vida. Primero, él fue afectado en sus emociones. Perdió en un momento a todos sus hijos. De repente vienen eventos de la naturaleza y lo que sucede es que pierde a 10 hijos. Impresionante. En un momento se queda sin todos los hijos. Él fue afectado en su economía. Perdió en un momento todo lo que tenía y era muy rico. Nos gustaría ser Job, ¿no? Tenía propiedades, tenía animales, tenía tierras, tenía de todo. Y en un momento, ¡plax!, todas las cosas desaparecen, porque así son las cosas materiales, en las cuales a veces confiamos. Dice que él fue afectado en su economía. De repente quedó pobre. No pobre con un monto que dice el INDEC. Quedó pobre sin nada. Él fue afectado en su físico, perdió su vigor y encima tuvo que soportar, dice que había en su piel una picazón tan grande que se tenía que rascar con algo que le permitiese calmar ese dolor. Dice que estaba demacrado, había perdido los dientes. Tremendo el efecto en su físico, pero también él fue afectado en sus relaciones. Perdió a todos los cercanos. Dice que aún los amigos vinieron para consolarlo y dijeron: che, esto te pasa porque qué sé yo, hay un pecado en tu vida. Es decir, de repente se encuentra que todas las áreas de su vida han sido afectadas. Y acá el escritor dice, hay un ejemplo de paciencia. Por eso, cuando ustedes se encuentren así desesperados, no sé qué te está pasando ahora, por el cual tus pensamientos se disparan y te sentís de esta manera, impaciente, pensando que Dios no está. Él dice, mirá el ejemplo de Job, porque en el ejemplo de Job podés encontrar que Dios es bueno y que siempre en medio de la circunstancia esa, Él está en el control,
y no va a permitir que el enemigo haga o llegue más allá de lo que ha permitido hasta ahora. Pero en último lugar, la pregunta que nos podemos hacer mirando esta porción bíblica es: ¿qué cuidados tener mientras espero? Dice el versículo 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. O sea que mientras estoy en la espera, la presión puede llevarnos a perder el control, por lo menos en tres áreas. Primero, nos habla de, en la espera, cuida tu boca o cuida tus labios. Todo lo que hay y se está generando en nuestro corazón tiene su vínculo en el exterior a través de la boca, de los labios. Dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay una batalla interna que se está jugando en medio de las circunstancias que vivimos. El enemigo te está diciendo: che, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no interviene en medio de lo que te pasa? ¿Ves que estás solo? Dios no quiere saber más nada con vos. O está tan lejos que no le interesa lo que te pasa. Por eso, en medio de eso es: cuida tus labios. Porque tus labios puede ser que están ahí generando quejas y de repente lo único que sale de tu boca es quejas contra Dios. Porque te cuesta esperar. En segundo lugar, en la espera cuida tus pensamientos. Allí hay una estrategia del diablo para hacerte pensar incorrectamente de Dios, de su cuidado, de su gracia. El apóstol Pedro dice: ceñid vuestros lomos del entendimiento. Esto es, en otras palabras, cuidá los procesos mentales y no dejéis cabos sueltos rechazando los argumentos vacíos del enemigo. Porque en los pensamientos se juegan muchas cosas. Hay fortalezas en nuestros pensamientos. En otro momento vamos a hablar de eso, de cómo muchas veces nuestra vida no puede avanzar porque los pensamientos están manejados por el enemigo que nos detiene y nos paraliza. Pero acá dice, si querés aprender lo que es la paciencia y la espera, tenés que cuidar tus pensamientos. Porque si tus pensamientos se disparan, ahí entonces comenzás a quejarte y no a entender y avanzar en el propósito de Dios. Pero en tercer lugar, en la espera cuida tu impaciencia. ¿Cómo nos cuesta, no? En la espera cuida tu impaciencia. Porque esperar implica todo un trabajo interno que Dios está haciendo en nuestro corazón, no solo para darnos paciencia, sino para trabajar en nuestro interior. Quiero terminar leyéndote algo que me pareció muy bueno y que habla justamente de esto de en la espera, no desesperar. Dice así: la demora de Dios no es una negativa. Dios responde a todos nuestros pedidos, aunque no siempre de la manera esperada. Rara vez tiene prisa o está apurado, lo cual se ve en su creación. Tarda en nacer un bebé, una flor, un árbol, o un atardecer o incluso una brizna de hierba. No se puede apurar a Dios. Hay que aguardar a que llegue el momento determinado por Él. A veces Dios demora su respuesta a una plegaria hasta que hayas aprendido algo que Él quiere enseñarte. O a veces espera hasta que se produzcan las condiciones propicias para el resultado que Él quiere lograr. Espera en Dios. La oscuridad más densa es antes del amanecer y la mayor desesperación ocurre justo antes de aparecer la solución. La más profunda desesperanza ataca justo antes de ser rescatado. Por eso no dudes ni por un instante que Dios te contestará. Ya verás que lo hace. Confía en Él y dale gracias por la respuesta, aunque no la veas de inmediato. Después te alegrarás de haber confiado en Él. Por eso te invito, terminando en este tiempo ahí junto con tu familia, ¿por qué no chequear en este tiempo de espera, que nos toca a todos esperar, cómo estamos trabajando nuestra paciencia? Porque si no aprendemos la lección de la paciencia, lo que va a ocurrir que va a pasar la cuarentena. Pero habrá otras cosas que serán circunstancias que van a afectar nuestra vida y que constantemente el Señor nos va a traer a nuestra vida para trabajar.
porque si no aprendemos la paciencia, no aprenderemos los tiempos de Dios y la manera de obrar de Dios. Y no aprenderemos que Dios cumple sus propósitos en los tiempos oportunos. Vamos a terminar con una oración. Dios, vos conocés la necesidad de cada persona en cada hogar. Sabés de aquellos que en este momento están luchando con la impaciencia porque las cosas no salen como quieren. Y Señor, nos damos cuenta que somos muy limitados y que necesitamos que vos trabajes por tu Espíritu Santo en nuestro interior, para que así podamos aprender y cuidar nuestros labios, nuestros pensamientos, y aprender que tus tiempos son los oportunos y que lo que vos hacés en tus tiempos es hermoso. Bendecí a cada familia y obrá conforme a lo que has planeado para cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.